Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos muy complacidos, como siempre, en contar con su amable audiencia. Hoy, bueno, tenemos a un amigo de esta casa con nosotros. Se trata del licenciado Alfredo Dávila. Él es presidente ejecutivo de Contadores Públicos Dávila y Asociados. Es un aliado de esta casa. Siempre estamos muy atentos en invitarlo para hablar de los temas económicos y además temas también intelectuales acerca de cómo se maneja el mundo desde la perspectiva económica y de manera muy particular en Venezuela. Pero hemos querido hoy invitar al licenciado Dávila porque queremos que él analice desde su perspectiva profesional qué es lo que está causando que el dólar suba en Venezuela. Y esto porque la mayoría de los venezolanos de alguna manera ha percibido una cierta recuperación económica. Hay una cierta esperanza también entre los comerciantes y personas que están desarrollando actividades comerciales en Venezuela, que las cosas podrían mejorar. Y bueno, todo el mundo se quedó aterrorizado la semana pasada cuando empezó a subir el dólar. Y queremos, bueno, que Alfredo nos coadyuve a entender qué es lo que está pasando. Alfredo, siempre un verdadero placer. Muchísimas gracias por tomar tu valioso gracias tiempo por la invitación, Daxi. para que estemos acá. Y bueno, mira, es un temazo lo que tenemos por de delante verdad hoy. sí. ¿Ah? Sí, porque es un tema, porque es preocupante a la vez, pues, porque en programas anteriores habíamos hablado que Venezuela ya había salido de lo que era una hiperinflación y pasamos a estar en una inflación, en una de las más altas del mundo, pero habíamos salido de esa fase de hiperinflación. Se ha venido un proceso de recuperación, pero un proceso de recuperación maquillado, ¿ok? Porque de una u otra forma, esta situación que se ha venido presentando del incremento del dólar que pasó ahorita a partir del día 26, que tuvo un incremento de más del 51%, ¿ok? O sea que el efecto cambiario golpeó fuertemente o nos sorprendió a todos cuando fuimos a comprar el día 26-27 con un dólar de 9 y pico aproximadamente, pasó la barrera de los 9 bolívares. Y cuyas expectativas son impredecibles, ¿ok? De aquí a diciembre yo estimo que puede estar en el orden de los 15 a 20 bolívares el dólar. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué O sea, es lo técnicamente, ¿por qué pasó? ¿Por qué ha pasado? Bueno, fíjate, ahorita se lo están atribuyendo porque recientemente hubo un pago que se le hizo a los docentes de más de 3.000 millones de bolívares que se les dio en efectivo para el pago de los bonos vacacionales. Eso coadyuvó un poco a generar esta situación, pero no es la razón fundamental por la cual el dólar se ha disparado. La razón básicamente es que el gobierno ha utilizado una estrategia de tratar de controlar la paridad cambiaria. ¿Y qué hizo o qué tomó como medida? Ha lanzado al mercado una cantidad de dólares, pero que los ha sacado de las reservas internacionales. Entonces prácticamente las reservas internacionales con las que ha contado Venezuela se agotaron. Okay, no tenemos dólares como tal, y acuerde que la paridad cambiaria o lo que fortalece la moneda de un país es la cantidad de reservas internacionales que tú puedas disponer, ya sea en dólares o ya sea en oro, ¿ok? Por consiguiente, ¿qué hizo el gobierno? Sacó esa cantidad de dólares, vació las arcas de las reservas internacionales y ese exceso de circulante de una u otra forma hizo que también a raíz de esa demanda que hubo, porque ya los venezolanos nos estamos acostumbrados que cuando hay inflación lo que buscamos es inmediatamente protegernos, y con ese pago que se hizo recientemente y esa mala política de desprenderse de las reservas, que es lo que garantiza la estabilidad de la moneda, y sumado al hecho que el venezolano ya por costumbre ya ha aprendido, porque nosotros hemos venido sufriendo diferentes situaciones bastante fuertes a nivel de inflación, y hemos aprendido que ante un escenario inflacionario lo mejor es protegerse, convirtiéndolo en bolívar, protegiendo nuestro bolívar, y la forma es salir de él, convertirlo en dólar, para tener una moneda de reserva de mayor valor. Y eso es lo que ha hecho que se dispare que el precio del dólar. Esa política de haber Pero fíjate lanzado. que sí logró el gobierno de alguna manera mantener un equilibrio de muchos meses. Sí, se mantuvo, pero era insostenible.
esa es la cuestión. Porque insostenible, porque acuérdate que nuestra fuente de ingresos es el petróleo y ha mermado fuertemente. Nosotros, si acaso, estamos en el orden de los 600.000 barriles diarios produciendo, cuando en el año 99 producíamos más de 3.5 millones de barriles diarios. Esa merma de una u otra forma ha afectado el flujo de caja aquí en Venezuela y por consiguiente no contamos con la cantidad de dólares suficientes, que es lo que de una u otra forma también nos ha impedido dolarizar legalmente nuestra economía. La tenemos dolarizada de facto, pues, pero ha sido producto de la misma situación país que hemos estado viviendo, en donde el dólar se ha impuesto ya casi oficialmente, ¿no? A pesar de que siempre se ha podido comercializar y hacer facturas, porque es una gran interrogante, que la gente han creído siempre de que el uso del dólar en el manejo de la factura es reciente. No, eso siempre ha existido y está contemplado en la ley del IVA. Lo único es que cuando había anteriormente una ley de control de cambio, pues estaba impedido hacer ese tipo de operaciones. Pero la situación es esa, el dólar se ha disparado como consecuencia del agotamiento de las reservas internacionales que inyectó el gobierno de dólares en la economía. Ahora fíjate, de acuerdo a tu perspectiva, hay indicios que el gobierno esté tratando de cambiar el modelo digamos, desde la perspectiva de la producción, de la posibilidad que vengan empresas, inversiones extranjeras a inyectarle capital que no sea producto de la reserva, que no sea producto tampoco de la renta petrolera, sino otro tipo de movimiento económico. Bueno, es que económico. de hecho, una de las formas de también reactivar el aparato productivo es hacer lo que no han hecho. O sea, o lo que hicieron ahorita, que fue algo también bien fuerte para la economía, que es el encaje legal. Los bancos prácticamente están amarrados para poder prestar el dinero. Se aumentó el encaje legal. Ahorita recientemente se ha aumentado, se había bajado en una oportunidad y al bajar, acuérdate que en la medida que baja el encaje legal, pues los bancos pueden dar crédito, pero si tú aumentas el encaje legal, los bancos se limitan a que no pueden dar crédito y la economía de una u otra forma requiere de inversión. Ahora, el hecho de que los bancos estén manejando dólares, que los bancos uno pueda comprar dólares, tener unas cuentas en dólares, ¿qué significa para la economía de nuestro país? ¿Eso es bueno, es malo, es regular? No, es bueno porque ha simplificado los trámites, porque acuérdense que uno de los problemas de las negociaciones y de las operaciones de Venezuela es que no hay bolívares, ¿ok? Y como de facto nos hemos venido dolarizando, entonces el tener cuentas aperturadas en dólares, que se está implementando y se ha venido implementando, cuentas custodia, pues eso lo que ha hecho es facilitar las operaciones. Que tampoco con esas cuentas se pueden hacer transacciones internacionales. No, esas son movimientos internos, o sea, interbancarios. Ok, yo te puedo pagar a ti y sencillamente doy una orden al banco X para que tú retires el efectivo y es para movilizarnos internamente, pero no para hacer operaciones a nivel internacional. Entonces, es lo que yo te digo, si nosotros queremos destapar que el aparato productivo se desprenda, tenemos que arrancar primero con dar acceso al crédito. Ahora fíjate, hay dos factores importantísimos en este momento en Venezuela desde la perspectiva económica. Una, que obviamente, y la mayoría de los especialistas señalan que de alguna manera el problema económico es parte de una raíz política y que justamente, digamos, la situación económica, quien quiera tener el poder político tiene que resolverla. Entonces, hay, digamos, que esa dicotomía en los conceptos y en las realidades que estamos viviendo en Venezuela, porque económicamente sigue una situación pues difícil, aunque pareciera que hubo un cierto refrescamiento, que tú dices que fue ficticio, ¿no? Pero viene una campaña para unas presidenciales. El gobierno tiene capacidad de maniobra para mantener esa cierta estabilidad hasta que venga un proceso electoral. ¿O cómo ves tú este panorama? Porque de verdad que lo que se ve no parece muy complicado, sobre todo tomando en consideración que también hay sectores de oposición que están totalmente disgregados, que no tienen unidad, que no hay tampoco, digamos, una fortaleza desde la perspectiva de la oposición para enfrentar al candidato del gobierno, que eventualmente debería ser el mismo presidente. Sí, bueno, yo considero que desde un punto de vista político, el gobierno siempre ha tenido la posibilidad de maniobrar la economía, pero lamentablemente la forma en cómo lo han hecho no ha sido la correcta. Es triste decir, si hablamos de números, en los últimos 20 años, la renta petrolera que hemos percibido nosotros ha superado más de 1.200.000 millones de dólares, han entrado en Venezuela desde el año 99 hasta ahorita por renta petrolera. O sea, superamos
con creces lo que ha recibido Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait. Hemos percibido más que ellos, ¿ok? Y no obstante, es lamentable la situación en la que nos encontramos a nivel de nuestra economía doméstica, donde la situación país, la situación para adquirir los bienes y servicios, pues sencillamente el venezolano, su sueldo se ha desaparecido. Ahorita, con esta situación que se ha presentado, el sueldo mínimo estaba en el orden de los $30. Ahora, con esto que ha pasado recientemente, pues ha bajado a menos de $15. Como un venezolano. Que tampoco era que era el gran sueldo, ¿no? Sí, se ha bajado a $15. Entonces quiere decir que el gobierno, cuando ha sostenido, si se quiere, ha aguantado un poco lo que es la variación cambiaria, pues bueno, ahí sí son buenos actores. ¿Cómo sostiene el gobierno esa variación? ¿Inyectándole dólares a los bancos privados para que no haya tanta demanda, para Mira, que haya lo primero es no no crear tanto dinero ficticio, que es lo que lamentablemente ha generado la inflación. Acuérdate que el mal de la inflación ha sido crear dinero inorgánico, sin ningún tipo de soporte, porque nuestras reservas internacionales debe estar en oro o debe estar en dólares. Es válido, cualquiera de las formas que se tenga va a ser correcto, pero para tú tener esas reservas internacionales, primero tienes que tener un aparato productivo que esté produciendo. Si optamos por la vía petrolera, pues lamentablemente nuestra industria no ha desaparecido, pero hemos disminuido nuestra producción abruptamente en los últimos años. Tenemos el encaje legal, frena el crédito. No tenemos incentivo para las inversiones, porque todo inversionista cuando venga para acá va a ver el escenario. ¿Qué va a estar buscando? Rentabilidad, el retorno de su capital y la garantía política. Donde no se vea un escenario de expropiación, de confiscación. Eso ante la política que lamentablemente se manejó en los últimos años, pues eso sembró temor a muchos inversionistas. Eso hay que cambiarlo. Caemos entonces definitivamente en el modelo, digamos, político que se implementa, no es sustentable. No, así, no, hay que abrirse a los mercados internacionales, hay que atraer inversiones, porque Venezuela es un país de muchas necesidades y es un buen elemento o un buen foco de inversión para muchos inversionistas, pero tú tienes que crear el escenario óptimo para que vengan a invertir. El escenario óptimo es creando buenas políticas, garantizando las inversiones que están haciendo, estableciendo cuotas tributarias que se ajusten y no las que están pasando actualmente, porque hasta ahorita todos los tributos se han encarecido, las sanciones, las multas, la persecución a los comerciantes a nivel de los organismos, ya sea el SUNDEC, ya sea el CENIAI, ya sea las alcaldías, pues sencillamente están asfixiando el aparato productivo, porque están apretando a los comerciantes y a los empresarios a tratar de sobrevivir, y como se dice, a cuesta de un esfuerzo muy con crece, porque no hay la libertad para el ejercicio, la actividad económica de una forma que tú puedas sentir el beneficio y la contraprestación de lo que tú estás haciendo, porque si de una u otra forma la economía no se te desprende, pues tienes el gran problema que vas a encontrarte con sanciones, con cuestionamiento por parte del gobierno, con multas, que lo que están haciendo es frenarte para ti como empresario. Entonces, eso también hay que cambiar, abrirse o darle facilidades a los comerciantes y al empresario para que los que están y los que quieran venir vean un escenario totalmente atractivo y no como el que ha venido sin ningún tipo de garantía. Pues. Pero bueno, fíjate que se está hablando inclusive de cambios a nivel de impuestos y quizás generar nuevos impuestos. En la próxima parte vamos a analizar todo lo que está planteado, está en el tapete en nuestro país, y también me gustaría conversar con nuestro invitado Alfredo Dávila acerca de por qué en Venezuela hay inflación en dólares. Si un producto cuesta $3 y sube el dólar en bolívares, ¿por qué sube el producto en dólares? O sea, yo a veces que de verdad que no lo entiendo. En la próxima parte me gustaría que tú nos comentes tu opinión con respecto a esta materia. Correcto. Seguimos pronto con ustedes. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Alfredo Dávila, presidente ejecutivo de Contadores Públicos Dávila y Asociado. Bueno, él es contador público colegiado, licenciado con posgrado en finanzas
y además con un diplomado en normas internacionales de formación financiera. En fin, una persona intelectual que siempre está muy alerta ante los cambios y ante las noticias financieras, no solamente en su país, Venezuela, sino a nivel mundial. Pero estamos muy preocupados por la situación en Venezuela, pues hay muchísima gente que está aquí, que ha apostado, pese a que, de acuerdo a las cifras, hay más de 7 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, gente muy calificada, preparada, la mayoría gente buena, aunque por allí hay lo que yo llamo la aporofobia, que es la fobia a la pobreza, la gente que va a pedir, porque antes cuando nosotros íbamos con dólares a los países, no había problema con los venezolanos. No, ¿Te acuerdas que había divisa, aquellos cupos? Hoy, como las personas van a pedir trabajo, a pedir apoyo a los otros países, entonces hay no xenofobia, porque cuando estábamos con los dólares no había problema. No, claro es que no. aporofobia, es decir, la fobia a los pobres, a las personas que tienen necesidad, que no tienen nada que ofrecer. Sin embargo, tenemos mucho que ofrecer porque somos personas preparadas, alegres, con disposición al trabajo, y eso es la mayoría de los venezolanos en el mundo. Ahora bien, pese a eso que nosotros pues estamos aquí un grupo de venezolanos que queremos apostar al país, que esperamos que este país cambie, mejore, bueno, tenemos que hacer los análisis pertinentes y hablarle a la gente con la verdad. Por eso me gusta mucho y además te agradezco, Alfredo, que estés aquí con nosotros para hablar técnicamente de lo que está pasando, porque los que no somos especialistas también nos gustaría entender, ¿no? Ahora bien, y quedamos para conversar, por ejemplo, en cuanto a la inflación en dólares. ¿Por qué se produce eso en Venezuela? Porque si yo sube el dólar en bolívares y yo voy a comprar algo que costaba 4, ahora está en 5 o más. Es correcto, o sea que aquí en Venezuela ha ocurrido algo totalmente insólito, no solamente es la inflación en bolívares, sino inflación en dólares, ¿ok? La raíz de eso también está en el manejo de las políticas del gobierno. Acuérdense que nosotros somos un país petrolero y lo único que hacemos es exportar petróleo, no tenemos otras cuestiones. Cuando se hacen las operaciones de venta, pues se le vende el petróleo, los dólares se cocinan en el Banco Central de Venezuela, pero por un precio superior al que está establecido. De hecho, si se vende a 5, pues el Banco Central los está comprando los dólares en 7, y ya el mismo Banco Central ya de por sí ya ha recibido el dólar devaluado. Por consiguiente, eso se va a traducir en que va a repercutir en la economía, porque ya el dólar ya se ha encarecido a nivel del Banco Central de Venezuela en las operaciones que hace PDVSA, ¿okay?, con el Banco Central de Venezuela. Todo el petróleo que se vende PDVSA pues tiene que ir directamente al Banco Central de Venezuela y ya va con un sobreprecio. Entonces prácticamente ya desde ese primer momento ya el dólar ya comienza a devaluarse, y cuando entra en nuestra economía ya sale más costoso el dólar, y por consiguiente los comerciantes, por el efecto dominó, ¿okay?, los productos, ellos se ven la necesidad de tener que reponer sus inventarios, y entonces ahí es donde vemos entonces que ellos también de una u otra forma están pagando las consecuencias, porque sus inventarios van a tener que reponerlos a los costos actuales. Si ahorita tenían que reponer a un costo de $6 una mercancía, ahorita van a tener que pagar 9, 10 dólares. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita dentro de la economía y en muchos comercios? El remarcaje de precios, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque también ya el dólar ya viene encarecido, pero viene encarecido desde el momento en donde los dólares son vendidos al Banco Central de Venezuela. Ahora, fíjate, hay muchas tesis que argumentan que el Banco Central de Venezuela es una de las instituciones que debería desaparecer. Es correcto. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, es que automáticamente, ¿cuál es la función de un Banco Central? Primero, el resguardo de nuestra moneda, que nuestra moneda tenga un valor, que sirva de reserva y que sirva de unidad de cambio. Pues de reserva no sirve porque ya automáticamente no tiene ningún valor nuestro bolívar, nadie está garantizado en tener bolívares, sea una moneda fuerte, ¿ok? Como unidad de cambio tampoco está utilizándose porque ha sido sustituida por el dólar, y cuando una economía se ha venido dolarizando como nosotros lo hemos venido haciendo, ya debe desaparecer el Banco Central como tal, porque la función del banco es justamente resguardar el valor de la moneda para que sea unidad de cambio, unidad de cuenta. Pero de alguna manera el Banco Central de Venezuela entonces se convierte en una manera del Estado poder influir en la economía, definitivamente dándole por supuesto al traste a las posibilidades de que el mercado funcione solo como... Claro, es que bajo una desde una perspectiva liberal, ¿no? El mercado funciona. Sí, claro, bajo una economía normal.
la función de los bancos centrales es justamente el resguardo de la moneda, ¿ok? Y eso lo va haciendo a través de la acumulación de dólares de divisa, de reservas internacionales. En la medida que va obteniendo mayores reservas internacionales, se pueden ir imprimiendo billetes de mayor circulación, bolívares. Pero justamente, ¿cuál ha sido la crisis que nosotros hemos sobrevivido, que hemos padecido? Que se han venido fabricando lo que se llama dinero inorgánico sin que hayan entrado el contravalor, que es el dólar, ¿ok? Entonces, el Banco Central, al perder la condición o la autonomía de poder dictar las políticas, establecer las tasas de cambio, las tasas de interés, no tiene sentido. Pues no tiene sentido que exista, mucho más si ya la economía se ha venido dolarizando. ¿Por qué? Porque ¿qué moneda va a resguardar? ¿Qué moneda va a ser de reserva si ya el bolívar o desaparece como tal? Entonces, en unas condiciones como las que estamos viendo nosotros, la figura del Banco Central de Venezuela es una figura ficticia. Mira, y como decíamos en el segmento anterior, también en la Asamblea Nacional se está discutiendo la Ley Orgánica de Unificación Tributaria, está todavía en proceso de discusión. Está en primera discusión. ¿Qué has sabido tú de la semana pasada justamente estaba en primera discusión, ya fue aprobada en primera discusión, ahorita viene segunda discusión y después pasará por la Asamblea ya para el Ejecutivo, para su ejecútese. Bueno, fíjate, ahí lo que se está proponiendo es tratar de unificar los criterios tributarios, porque nos estamos encontrando con que los municipios, las alcaldías, los estados, el gobierno, cada quien está estableciendo como una unidad vamos a decir, de referencia para establecer sanciones y multas, ¿ok? Y cualquier trámite que se vaya a hacer, cualquier sanción que te vayan a imponer, pues va a diferir dependiendo de la alcaldía donde tú te encuentres, y eso no es el deber ser, porque el Estado venezolano es uno, ¿okay? Venezuela es un solo país, y las leyes deben funcionar en todos los municipios, en todos los estados de igual manera, y no que cada alcaldía arbitrariamente establezca su marco de referencia o su propio criterio al margen de lo que puede establecer el Código Orgánico Tributario. Entonces lo que está buscando esa ley es tratar de unificar un solo criterio. Yo sería partidario de llegar a lo que se llegó a hablar en una oportunidad, el monotributo, que es un solo tributo que se paga y no la cantidad de impuestos que pagamos. Porque también genera muchísima corrupción de alguna manera, tantos tributos. Yo no sé qué porcentaje tiene que pagar un comerciante normalito digamos, en esa cantidad de tributos que tiene que pagar. Oye, mira, ¿qué porcentaje, por ejemplo, del ingreso bruto? Mira, nosotros ahorita nos hemos encontrado, nos hemos encontrado porque nosotros como oficina de contabilidades hemos tenido que ir como se dice, a dar la cara ante el fisco, ante los funcionarios de CENIA para responder a lo que ellos exigen, que es el cumplimiento de los deberes formales. Pero nos encontramos con que la ley o está redactada de tal manera o se le ha dado tanta potestad a los fiscales que las multas son prácticamente confiscatorias, y eso viola el derecho tributario, viola todas las leyes y los principios tributarios, porque tú no puedes colocar una multa en el orden de los 30, un negocio, por ejemplo, pequeño, ¿ok? Por muy pequeño que sea, la multa no baja de los $30,000. Prácticamente, ¿Okay? entonces tienen que cerrar porque no, es confiscatorio, porque prácticamente quédate con la empresa, quédate con mi negocio, quédate con mi taguarita, porque es tan alto la multa que eso viola cualquier principio tributario, y eso no debería ocurrir, pero es lo que está ocurriendo. El exceso vamos a decirle, de potestad que se le ha dado a entes como el CENIA, por ejemplo, lo que está haciendo es contribuyendo. Es triste, no sé cómo decirlo, pero contribuye a que se preste para actos de corrupción, porque ¿quién va a pagar multa de $30,000? Entonces tiene que buscar de negociar por otra vía, ¿ok? Como sea, pero es lo que ha venido y es lo que ha venido pasando, que las multas han sido tan encarecidas porque justamente como no hay un criterio unificado a nivel tributario para establecer multas y sanciones, pues arbitrariamente lo están haciendo tanto los organismos como CENIA, como las alcaldías, los municipios, sin ningún tipo de criterio, sino de una forma muy especulativa, y con eso lo que están es obligando a las empresas al cierre. Ya hemos tenido clientes que han tenido que cerrar por las situaciones de multa que el fisco les ha estado impuesto y que prácticamente se ha convertido en carácter confiscatorio, es decir, es mejor que le entregue la empresa. Entregándoselo todavía le queda debiendo al fisco. Ya para finalizar, Alfredo, ¿qué recomendación ofreces tú a las personas que tengan todavía pues la expectativa de seguir adelante y que estemos acá en Venezuela tratando de subsistir? Bueno, mira, los que estamos aquí, siempre la recomendación es todo el que tenga algún dinerito, buscar de resguardarlo en una moneda de mayor valor, ya sea
llámese euro, llámese dólar, ¿ok? Porque es lo único que te garantiza a ti, porque el bolívar lamentablemente no tiene ningún tipo de valor, se sigue devaluando cada día más. Y para aquellas personas que de una u otra forma, dígame, los que son los padres de familia, que devengan un sueldo muy ínfimo, ¿ok? Oye, lo que pueden hacer es sencillamente tratar de comprar ahorita lo más que puedan, porque mañana va a ser más caro. O sea, si tú vas inclusive a comprar... comida. Sí, exactamente. O si tú quieres hacer un arreglo en tu casa, porque quieres hacer una ampliación, una mejor, hazla ya. No esperes una semana, porque una semana va a ser muchísimo más costoso. Entonces esas son las recomendaciones que yo también le doy, vamos a decir, a nivel doméstico, pues, a las casas de familia, que gasten, compren lo más que puedan en este momento, ¿ok? Productos que no sean perecederos, ¿ok? Y que tengan mayor duración, porque ya para la próxima semana no sabemos cuánto va a estar un paquete de harina de pan, cuánto va a estar el kilo de queso, se ignora, ¿ok? Porque las expectativas del dólar, de verdad que ahorita está en ese orden, pero yo estimo que puede llegar a los 15 o a los 20 bolívares a final de año. Alfredo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer contar con tu amable presencia acá para analizar estos temas que son tan importantes. Siempre a la orden y gracias por la invitación. Súper agradecida que estés acá con nosotros y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmensísimo placer de estar una vez más con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Bueno, mira. Informativo Mira TV está en ti.